Amiga y amigo, mucho gozo de acompañarte en esta ocasión. Quiero también disfrutar tu compañía. Es decir, que a pesar de la distancia que probablemente hay, de todas maneras tratemos a través de esta conversación que yo estoy haciendo, la estoy haciendo pensando en que estoy hablando contigo y que estoy compartiendo algunas enseñanzas de las Sagradas Escrituras que indudablemente a todos nos hacen bien. A mí me hacen bien, a ti también. Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, porque como hemos afirmado en muchas ocasiones, el Espíritu Santo es Dios. Y que el Espíritu Santo es la tercera persona de lo que se ha dado en llamar la Trinidad de Dios. Por supuesto que la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. No la busque en ningún diccionario bíblico y no gaste tiempo buscándola en las Sagradas Escrituras. Es decir, la palabra en sí, porque la palabra Trinidad no aparece por ninguna parte en nuestra Sagrada Biblia. Pero lo que sí aparece a través de toda ella, de toda la palabra de Dios, es la acción de Dios el Padre, el Creador, la acción de Jesucristo, su Hijo, que es el Salvador, su Hijo unigénito, que fue enviado y que, como usted está bien identificado con el conocimiento de esa verdad, murió en la cruz del Calvario como sacrificio en tu lugar y en mi lugar, para que en Él seamos salvos y tengamos vida eterna. Y también a través de las Sagradas Escrituras encontramos la acción de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, que, como dice en algunas partes de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de convencernos de nuestra necesidad personal de Dios, nuestra necesidad personal de Jesucristo, convencernos también de que somos pecadores, porque aunque no sea nuestra culpa, fue la culpa de Adán y de Eva, fue la culpa más allá del diablo, de Satanás, y somos culpables nosotros porque esa culpa de Adán pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos, a través de la historia. Entonces en Adán somos culpables. Pero resulta que las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos habla entonces de Jesucristo, que en Jesucristo todos podemos ser liberados del pecado. Es decir, en Jesucristo podemos tener vida y podemos tener una buena relación con Dios. Y por supuesto, nos habla la Escritura del Espíritu Santo, entonces, en esa acción de llevarnos a Cristo, de ayudarnos a conocer a Cristo como Salvador y Señor, reconocer a Dios como el Dios Todopoderoso, y luego el Espíritu Santo nos guía cada día para que nosotros podamos vivir esa vida de una buena relación con Dios. Entonces, por eso hemos dicho que el Espíritu Santo forma parte de esta Trinidad, porque Él es Dios. Y si hay unas menciones en las Sagradas Escrituras de Dios como uno manifestado en tres personas. Y por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, los versículos del 19 y el 20, nos dicen que cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo lo que tenían que hacer en el futuro, les dijo, bueno, ustedes ahora que yo me voy, ya Cristo había resucitado, se reunió con ellos, les habló y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a esos discípulos ustedes los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está mención de los tres en uno, de los tres que forman un solo Dios, que en esencia son un solo Dios. Hay esta mención que el Evangelio de Mateo nos hace.
Pero también en 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 4, 5 y 6, también el apóstol enseñando acerca de esto dice, bueno, pero hay muchos dones, sí, que el creyente tiene o que los creyentes reciben, pero el Espíritu Santo que los da es uno solo, no hay varios Espíritus Santos. Y luego le dice, hay muchos ministerios que llevar a cabo, que realizar, que los hace el mismo Cristo. No hay varios Cristos, hay un solo Cristo. Claro, nosotros en la historia reciente hemos oído que hay Cristos que le dan varios nombres, ¿no? Por ejemplo, en un país hay un Cristo que lo llaman el Cristo de la Grita, otro que lo llaman el Cristo de X sitio o de X lugar. Pero en realidad en la Biblia hay un solo Cristo, que es el Cristo en el cual yo creo, y seguramente es el único Cristo en el cual también tú crees. Y si andas buscando un Cristo, bueno, el único Cristo que es digno de que creamos en Él es ese Cristo que habla las Sagradas Escrituras, que murió en tu lugar. Entonces Pablo le dice, bueno, hay diversos ministerios, pero el Hijo de Dios que los lleva a cabo es uno solo. Y entonces también dice este texto que hay diversidad de operaciones, de acciones que se hacen, que comenzaron desde la creación. Dice, pero el Padre, Dios, es el mismo. Y por cierto, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De Él dice que no hay sombra, ni la más mínima sombra de variación, porque Dios es como es. Y cuando leemos al apóstol San Pedro, en la primera carta que escribe, en el capítulo 1, el versículo 2, también dice que previo el conocimiento de Dios, le está hablando a los creyentes de su época, de su tiempo, acerca de la obra santísima del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Entonces el apóstol San Pedro, a su manera, también hace mención de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo puedo decirles con toda confianza y con toda seguridad, porque es lo que he aprendido de las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo es Dios y que tiene un ministerio definido en las Sagradas Escrituras, que lo ha llevado a cabo en los tiempos del Antiguo Testamento, que lo ha llevado a cabo ese ministerio en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del principio de la Iglesia de Jesucristo, ministerio que lo sigue llevando a cabo en este tiempo, en esta época, que te ha tocado vivir a ti, me ha tocado vivir a mí. También hemos visto la acción del Espíritu Santo llevando a cabo ese ministerio. Ahora, yo quiero que hagamos algunas consideraciones acerca de la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Ya hemos introducido algo de eso en este hablar acerca de la Trinidad, pero quiero que ahondemos un poquito más en esta relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Cuando leemos nosotros en el Salmo 104, el versículo 30, vamos a encontrar que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre. Ahí está una relación importantísima del Espíritu Santo con el Padre. Este versículo, Salmo 104, el versículo 30, dice que envías tu Espíritu y son creados. Hemos hecho una referencia también en muchas ocasiones al primer capítulo del libro de Génesis, cuando dice allí que la tierra estaba desordenada y vacía,
Y cuando se refiere a las aguas, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, también como Dios, contribuyendo o participando en ordenar la creación de Dios. En este caso, la tierra que estaba desordenada y que estaba vacía. En Juan el capítulo 14, el versículo 26, dice, el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará, él o a él os enseñaré, o enseñará, mejor dicho, que el Espíritu Santo, este que fue enviado por el Padre, este que ha sido llamado también el Consolador, porque en ese aspecto tiene una misión importante. Entonces, él dice, el Espíritu Santo les va a enseñar. ¿Pero cuál Espíritu Santo? Sencillamente el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre. Él va a encargarse de enseñarles a ustedes, como vamos a ver un poco más adelante en esta conversación. En segundo lugar, pudiéramos decir que el Espíritu Santo ha sido enviado por Cristo. Pero ¿cómo es eso? ¿Quién lo envió? ¿El Padre o lo envió Cristo? Fíjate que cuando leemos el capítulo 15, el versículo 26 del Evangelio según San Juan, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, o sea que el envío no fue unilateral, es decir, que lo envió Cristo porque a Cristo le gustó enviarlo. No, lo envió Cristo, dice el mismo Cristo en las palabras que recoge el apóstol Juan, que lo envió Cristo porque viene del Padre. El Padre lo envía, pero resulta que en ese envío ha participado también su Hijo Jesucristo. Por eso él dice, a quien enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, él dará testimonio acerca de mí. Diría Cristo, ustedes quieren saber de mí. Ustedes quieren conocerme a mí. Bueno, ahora me están conociendo, porque yo estoy con ustedes. Pero en mi ausencia, cuando yo me vaya, cumplida, terminada mi misión, mi ministerio en esta tierra, cuando yo me vaya, yo les voy a enviar el Espíritu Santo que viene del Padre. Y él, el Espíritu Santo, se va a encargar de dar testimonio acerca de mí, de mi conducta, de mi enseñanza, de mi obediencia a mi Padre Celestial. La enseñanza y obediencia que me he encargado de enseñar también en este mundo para que los seres humanos la lleven a cabo, en conocerla y también en obedecerla. Y acerca de esto que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo, cuando leemos Romanos, el capítulo 8, el versículo 9, dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Cristo está hablando allí del Espíritu Santo como suyo. Es que los tres son uno. Y usted de verdad a veces no podrá entender eso. ¿Cómo es que tres pueden estar en uno? Bueno, si usted quiere, acéptelo como un misterio de Dios. Pero un misterio no misterioso porque no se conoce, porque no se sabe, sino un misterio que a través de las Sagradas Escrituras se da abundante evidencia de sus manifestaciones y de sus hechos, como un Dios que se ha relacionado con su creación, el hombre, con el ser humano, para darle salvación y para darle vida eterna. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esa referencia al Espíritu de Cristo es sencillamente una referencia al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que si tú eres un creyente en Cristo, vive en ti, así como vive en mí por el hecho de que nos hemos relacionado con la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador
y Señor. Ahora, el Espíritu Santo realiza la obra de Dios y realiza la obra de Cristo, porque Él es Dios. Y en ellos no hay controversia, en ellos no hay diferencias, en ellos hay unidad, en ellos hay acuerdo. Y ellos siempre van a hacer lo mismo. La realidad es que el Espíritu Santo está sujeto a Dios, está sujeto a Cristo. Es obediente, así como Cristo fue obediente al Padre Celestial, así el Espíritu Santo también cumple la acción de obedecer a Dios. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo, el Espíritu Santo realiza, el Espíritu Santo cumple la obra de Dios, así como cumple también la obra de Cristo. Si leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 8, dice de la manera siguiente: el viento sopla de donde quiera. Pero a pesar de que tú oyes su sonido, oyes que hace algún efecto en los árboles o en X lugar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, hablando de esto, tú sientes que hay brisa, que hay viento, y oyes el sonido que puede producir, a veces extraordinario. O lo oyes, lo sientes, pero tú no sabes a dónde nace, dónde nació, ni tampoco sabes a dónde va. Bueno, así me pasa a mí. Yo no sé de dónde viene ni a dónde va. Pero dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo, diciéndole que no tiene control ya de sí mismo, porque quien lo controla y quien lo dirige es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo lo lleva a donde Él quiere, en un conocimiento profundo de Dios. Lo lleva a una vida organizada, a una vida disciplinada, a una vida ordenada, a una vida que contribuye para que los demás también puedan vivir bien. Eso hace el que es guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol San Pablo, en Romanos el capítulo 8, el versículo 13, dice: si vives según la carne, ¿sabes lo que va a pasar? Morirás, dice el texto. Pero si vives según el Espíritu, viviréis o vivirás. Así de sencillo, mi estimada amiga y mi estimado amigo, que si uno vive nada más ocupado de las cosas de la carne, lo que lo espera es muerte, porque no hay vida. En la carne, en la vida del hombre, de la mujer, separados de Dios, no hay vida. Claro, hay vida física que se está derrochando y se está consumiendo, pero esa vida tiene un término, porque está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Eso suena así como feo, ¿verdad? No parece nada agradable. Pero bueno, así es. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos a la muerte. Mueren los ancianos, pero mueren también los jóvenes y mueren también los niños. Entonces, el que vive nada más para las cosas de este mundo, para la cosa de la carne, su fin es muerte. Pero el que vive según el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el que vive bajo su orientación, bajo su enseñanza, bajo su guía, entonces dice que vivirá. Porque Dios nos ha prometido vida eterna. Seguramente tú sabes un texto que está ubicado en Juan, el capítulo 3, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa es la promesa de Dios. Y Dios nunca
ha dejado de cumplir sus promesas. Las promesas que encontramos en el antiguo tiempo, a los inicios del pueblo de Israel, Dios se las cumplió a Israel. Y las que falten por cumplir, se las va a cumplir. Porque Dios no es un Dios de mentiras. Dios es un Dios de verdad. Y por eso nos guía a toda la verdad. Entonces, si nosotros nos disponemos a vivir conforme al Espíritu Santo, a la guía, a la dirección del Espíritu Santo, teniendo a Jesucristo como Salvador y Señor, lo que nos espera es vida y vida eterna. Porque cuando se termine esta vida en este mundo, físicamente, el Espíritu no muere. Por el contrario, la Biblia dice que ese le pertenece a Dios y tiene que volver a Dios. Y la manera de que vuelva a Dios y no a un sitio de castigo, digamos de condenación, es dejándonos guiar por el Espíritu Santo y viviendo conforme a lo que Él enseña. Un versículo más quiero compartir contigo. En el libro de Tito, el capítulo 3, en realidad hay 3 versículos, el 3, el 4 y el 5. Y entonces dice que por la renovación en el Espíritu, la renovación que tenemos en el Espíritu, cuando aceptamos a Cristo, el apóstol San Pablo dice que nosotros pasamos de muerte a vida. Y dice el apóstol que hemos comenzado una nueva vida. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, pero absolutamente todas, son hechas nuevas. Entonces, esa vida nueva es la que estamos llamados a vivir y por la cual y en la cual el Espíritu Santo realmente está dispuesto a guiarnos, a conducirnos, a llevar nuestra vida por ese camino de Dios, por esa vida que honra, que glorifica, que obedece el plan de Dios para tu vida, así como también para mi vida. Así, mi estimada, mi estimado, que este Espíritu Santo enviado por Cristo es el Espíritu Santo que va a hacer la obra para que nosotros podamos continuar en una vida de obediencia a Dios, de esperanza y de seguridad. Ahora, hablemos por un momento también acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace en ti? ¿Qué hace en mí? ¿Qué hace en nosotros? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? El Espíritu Santo, como seguramente lo hemos mencionado ya, tuvo una participación en el hecho de la creación. Por eso podemos decir que Él es el creador. Pero podemos decir también que es el sustentador del universo, de acuerdo a afirmaciones en las Sagradas Escrituras. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, también el capítulo 2, el versículo 7, es donde dice aquello que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, no otro espíritu, no un fantasma que vino, que llegó y que comenzó a participar. No, el Espíritu de Dios participando allí en la creación. Entonces, la creación es obra también del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es también el creador de este mundo, ha participado en la creación, entonces nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de este mundo y de esta tierra, y de las cosas que hay por la participación del hombre, que a veces ha desviado, ha trastornado en ciertas maneras el desarrollo normal de la naturaleza. A pesar de eso, nosotros podemos vivir con confianza en esta creación.
Pero también el Espíritu Santo tiene una participación en la producción de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo fue que llegó la Biblia y cómo vino? Vino porque el Espíritu Santo tuvo una participación en la creación. Cuando el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, en su segunda carta, el capítulo 3, el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando sigue haciendo las informaciones, dice que es útil para corregir, que es útil para enseñar, que es útil para transformar, que es útil para guiar. La Biblia es útil para eso. Espero que tú no te estés desperdiciando la bendición de que la Biblia te cambie, que la Biblia te guíe, te dirija, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces esta afirmación es tremenda por el hecho de que realmente la Biblia proviene de Dios y que el Espíritu Santo tuvo esta participación activa. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 y 21, dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron cada uno de los más o menos de los por lo menos 40 autores en las Sagradas Escrituras, 40 hombres que escribieron estos 66 libros que conforman la Biblia. Fueron guiados, fueron inspirados por Dios. Dios les guió a escribir las cosas que escribieron. Algunos escribieron historia, otros escribieron poesía, otros escribieron leyes, otros escribieron de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo, otros escribieron de la orientación de la iglesia, de cómo debe la iglesia vivir, otros escribieron acerca de las cosas que han de acontecer, como el libro de Apocalipsis, por ejemplo. La Biblia viene también por obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo entonces viene desde la creación, viene también hasta darnos las Sagradas Escrituras y va a continuar en nuestras vidas para orientarnos, para guiarnos, para que seamos seguidores obedientes a Dios.